Sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Bienvenidos amigos de Hispanic Connection. Este es un nuevo episodio de este podcast, un esfuerzo realizado por inmigrantes, para inmigrantes, porque le queremos ver triunfar. Hoy es un día muy especial para nosotros, iniciamos una nueva etapa en este podcast. A partir de hoy vamos a estar realizando paneles con especialistas en temas que tienen que ver con circunstancias muy particulares en la vida de un inmigrante, por etapas o situaciones que muchas veces tenemos que transitar y que si no conocemos las leyes, no conocemos los procesos, pueden traernos muchas desavenencias y muchos malos momentos. Y precisamente este es un espacio en el que nosotros le queremos evitar ese momento. En este primer episodio tenemos a una invitada muy especial, la abogada Hazel Solís Rojas, experta en derecho laboral, y por supuesto a nuestra abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias, Samantha. Muchas gracias. Abogada Hazel, la primera pregunta que le quiero hacer es: los inmigrantes, cuando llegamos a este país y no tenemos un estatus migratorio, ¿tenemos algún derecho laboral? Sí, claro que sí. Aunque la persona no tenga estatus migratorio, las leyes laborales lo van a proteger como trabajador. Aunque el propio empleador no lo clasifique debidamente, eso no deja de estar. La ley protege al trabajador con relación a su pago, su compensación, sus derechos como trabajador si le llega a pasar algo en el trabajo, y también si por alguna razón que no sea válida bajo la ley, lo despida de una manera injusta. ¿Qué puede pasar en ese caso? Si es despedido de una manera injusta, ¿puede ser recontratado? Bueno, lo que usualmente le puedo dar un ejemplo. Lo que sucede en algunas situaciones es que un empleador pueda discriminar a un trabajador, digamos por razones que el trabajador no pueda cambiar. Un ejemplo sería su edad, su religión, ser mujer o ser hombre. Particularmente con las mujeres si están embarazadas. Entonces, si un empleador decide tratar a esa mujer que está trabajando, sea inmigrante o no, la trata diferente porque ahora está embarazada o acaba de dar a luz, entonces eso sería discriminación y eso es una violación de la ley laboral. Abogada, pero en un caso como este, la persona que no tiene un estatus migratorio podría tener consecuencias, inclusive de ser deportado o arruinar su récord, y que eso vaya en detrimento de su estatus aquí en este país. Es ahí donde se combinan las áreas de las diferentes leyes, donde por ejemplo nosotros los abogados de inmigración nos tenemos que abocar a los abogados de derecho laboral, porque tenemos que demostrar que el abuso no solamente se está dando, o el maltrato o discriminación, como decía la abogada, se está dando a la persona, sino que también puede haber un tipo de amenaza a llamar a las oficinas de inmigración, por ejemplo, de que si tú no me sigues trabajando a mí, aguantando toda este abuso, yo te puedo llamar a inmigración para que te den una deportación. Realmente la persona no debe de tener miedo, más bien esa amenaza es lo que lo va a ayudar para poder optar a otro tipo de visas que pues podemos hablar después más adelante. Sí, permítame, claro, antes de llegar a este momento, abogada Hazel, pienso por ejemplo en las personas, en nuestros hermanos inmigrantes que muchas veces no tienen estatus migratorio y deciden trabajar en la construcción, que pienso es una industria con muchos peligros. ¿Qué derechos tiene una persona que pueda estar en estas circunstancias trabajando en esta industria? ¿Tiene algún derecho? Bueno, el trabajador tiene los derechos laboral independientemente de la industria en la cual trabaje. Pero lo que sí sucede muy a menudo en la construcción, en la industria de la construcción, a los trabajadores, es que muchos de los trabajadores llegan sin documentos y buscan los trabajos
que se puedan hacer manualmente. Usualmente son restaurantes, construcción, ese tipo de trabajo, porque no requiere el inglés, no requiere un entrenamiento específico o una educación de alto nivel. Entonces, las personas lo que quieren es generar, producir, claro, tener un trabajo. Entonces, ahí, cuando hablamos de la rama o la industria de construcción, el problema empieza típicamente por el pago. Y antes de eso, por cómo los clasifican. Muchas veces, como no tienen Social Security, no tienen permiso de trabajo, ellos los clasifican como contratistas. Okay. Cuando los clasifican como contratistas, esa es la primera violación de la ley, porque el trabajador que está ahí día a día, que sigue las instrucciones del dueño o del supervisor, que tiene que cumplir con cualquier trabajo que se le asigne, típicamente va a ser clasificado como empleado y no como contratista. Esa diferencia es muy importante en lo que es la ley laboral. Esa es la primera parte. La segunda es cómo le pagan. Como a una persona que es empleado, se le paga de una forma en la cual se le tiene que dar por lo menos el mínimo de hora en cualquier estado en el cual esté trabajando, porque cada estado es diferente, y se le tiene que hacer deducciones para seguro social, impuestos, etc. A un contratista no se le hacen esas deducciones y es una persona independiente que puede entrar y llegar cuando quiera, que tiene mucha independencia, ¿no? Entonces, cuando no se le paga a la persona debidamente, esas son violaciones de la ley. Cuando la persona después decide quejarse con su empleador, ahí es cuando las amenazas empiezan, que le dicen al trabajador, bueno, si no aceptas lo que te estoy pagando, entonces te quedas sin trabajo, o te llamo a inmigración, o lo que pueda seguir. ¿Y qué pasa en ese momento, abogada? Nos decía que hay una visa, Sí. que inclusive esto, o sea, puede ser definitivamente un muy mal momento, pero irónicamente puede ser la salvación para Sí, muchas personas. tenemos que también hacer el análisis del abuso, no que un abuso pequeño sea más importante que el otro. Sin embargo, hasta qué punto también las autoridades pueden involucrarse en lo que es la investigación de lo que está pasando. Y para darte un ejemplo más en concreto, Samantha, en la agricultura, como bien decía la abogada, son trabajos laborales que no requieren un grado académico, sino que la persona va y va a recoger, ¿no? El abuso ahí es tan inminente. ¿Por qué? Porque esas personas están no solamente no cumpliéndose las condiciones que deberían de cumplirse de salubridad, de estar en las condiciones laborales trabajando, sino que entonces no les pagan lo que deberían de recibir en salario. Pero además de eso se suma el abuso o maltrato físico y se ha demostrado cuando se han hecho esas investigaciones. Ese grupo de personas, por ejemplo, puede ser favorecido con estas visas, por ejemplo, que les va a dar esa oportunidad de una vez iniciar esa investigación y ellos convertirse en testigos del abuso que está pasando, poder tener un estatus en este país, un permiso de trabajo legal y después de 3 años poder aplicar a una residencia. ¿Qué pruebas debe de conseguir o debe tener la persona que esté en estas circunstancias? Como en todo caso legal, las pruebas hay una gran variación, ¿verdad, Hazel? A veces pueden ser solo testigos o testimoniales, a veces pueden haber pruebas escritas. En tu caso, Hazel, ¿qué es lo que tú has visto normalmente? Bueno, dependiendo del tipo de caso, vamos a requerir diferentes tipos de evidencia, pero típicamente el trabajador casi siempre es el que tiene menos documentación, porque no es el que va a crear las colillas de pago o va a generar cualquier documento. O si lo llega a tener, no siempre se queda con él. Es muy importante que el trabajador se quede con copia de todo lo que le den. Y, por ejemplo, muchas veces, muchas de las situaciones que experimentan, que lamentablemente viven muchos de nuestros hermanos inmigrantes, son malos tratos verbales. ¿Funciona la grabación de un teléfono? Bueno, en el estado de la Florida, las grabaciones no se deben de hacer si no es con el consentimiento de ambas personas. Eso es algo bien delicado y las personas no deberían acudir a hacer eso como la primera parte de recaudar sus evidencias. Y debo pensar que es lo mismo con los videos. Correcto.
Por eso es cuando uno va a lugares públicos o a oficinas o donde sea, se les pone un anuncio, porque en la Florida eso es requerido. Ahora, a propósito de que me habla específicamente de la Florida, en temas laborales, ¿quién rige la ley? ¿La parte federal o la parte estatal? Ambas. En todos los estados de los Estados Unidos tienen ley federal laboral, y después cada estado va a tener protección adicional a esas leyes federales de labor. Uh-huh. ¿Cuáles son los abusos laborales más comunes con los que usted ha trabajado, abogada? Bueno, han sido bastantes, pero la mayoría con relación a los trabajadores hispanos es el pago, que no se les paga el mínimo o no se les paga el tiempo y medio. Lo otro sería en discriminación por no poder hablar el inglés de una manera que sea aceptable al empleador, y entonces lo discriminan. Y también con las mujeres. El trabajo de las mujeres es algo que es bastante delicado, porque pasa por muchas etapas durante el tiempo que le pueda trabajar un empleador. Y cuando va cambiando, sea que va a necesitar tiempo para tener un hijo, o más adelante tenga alguna condición médica, todo eso a veces es lo que crea la situación en donde el empleador empieza a tratar al trabajador diferente. Y ya veíamos con la abogada Noelia Ramos que una situación como esta puede inclusive beneficiar un proceso migratorio, pero en el tema laboral específico, ¿qué compensaciones o qué retribuciones puede tener un empleado que prueba pues que está siendo víctima de una circunstancia como esta? Sí, bueno, depende del tipo de caso. En algunos casos es el dinero o el pago que no se le dio. A veces, y típicamente va a tener una penalidad por no haberse hecho el pago en tiempo. La ley también le da la habilidad de que se recuperen los costos y honorarios del caso, porque el trabajador tuvo que ir a buscar asesoría legal y contratar un abogado para que lo represente. Entonces, en esos casos, típicamente el trabajador no tiene que pagar su consulta, no paga para empezar el caso, no paga nada, sino es que el abogado le pueda recuperar el dinero que se le debe, más los costos y honorarios del abogado. En otros tipos de casos está eso igual, más otros daños que se le pueden agregar y tratar de recuperar por daños emocionales, por en lo que nosotros conocemos punitive damages, cuando la violación de la ley fue tan grave. Abogada Hazel, ahora pensemos en el momento en el que ya una persona logró demostrar que está siendo víctima de una situación como esta. ¿Qué tipo de compensaciones puede recibir esta persona? Bueno, dependiendo del tipo de caso, van a ver los diferentes daños que se van a poder recuperar. En lo que es pagos, digamos una persona que no le pagan su tiempo o no le paga su tiempo y medio después de haber trabajado las 40 horas en una semana, se puede recuperar ese pago y muchas veces se multiplica por 2. Y se le recupera los honorarios y los costos del abogado del trabajador. Entonces, cuando llega un trabajador a mí con una situación de estas, primero, no se le cobra la consulta. Segundo, no se le cobra nada hasta no recuperar esos daños o la compensación. En los casos de discriminación o despido, que es injusto, es algo similar, pero se le puede agregar penalidades por el despido injustificado. Ok, ahora, por cierto, ¿dónde la pueden encontrar para las personas que estén interesadas en contactarlo, abogada? Sí, me pueden comunicar por teléfono, es el 305-558-8402 o por correo electrónico a hazel@solisrojaslaw.com, y la información
creo que se las van a poner aquí para facilitar. Por supuesto, aquí va a aparecer también en pantalla, y también les recordamos de que dejen sus comentarios, que dejen también sus preguntas en nuestras redes sociales, y por supuesto que activen las notificaciones y les den like a esta publicación y compartan con sus amigos. Ya para ir cerrando un poco, ¿verdad?, este tema, abogada, ¿qué consejos podría darle a las personas que se encuentren en esta situación? ¿Qué pueden hacer ellos en este momento para para lograr tener un caso donde sean recompensados por todo lo que han vivido? Bueno, les voy a dar unos cuantos consejos. Yo igual soy inmigrante como ustedes y he visto mis padres, mis parientes, hermanos, todos trabajar. Y entonces nosotros como abogadas no llegamos aquí de un punto al otro, un brinco. Entonces, a todos los hispanos inmigrantes que estén trabajando aquí en la Florida y en cualquier otro estado, para empezar, cuando empiecen su trabajo, asegúrense de siempre tomar nota de las horas que trabajan, quiénes son sus supervisores, cuáles son sus días de trabajo. También obtengan copia de todos los documentos que ustedes vayan a firmar. Antes de firmar cualquier documento, traten de tener a una persona que se lo traduzca o busquen la guía de un abogado si es necesario. Cuando tengan algún problema en el trabajo, el primer paso es hablar con la persona encargada de recursos humanos. Se le da cualquier queja y si necesitan ayuda legal, llamen a un abogado. Como se los digo, típicamente los abogados que hacen este tipo de casos no se les cobra la consulta y nosotros podemos empezar a ayudarles desde ese punto. Y si no, entonces si ya han sido despedidos, no se sientan con miedo, porque como les indiqué anteriormente, ustedes como inmigrantes tienen derechos, tengan o no tengan papeles. Y en este caso, abogada Noelia, si una persona se encuentra en esta circunstancia y no tiene documentos aún, ¿debe de acudir primeramente a un abogado de inmigración o de una vez a un abogado laboral? Es simultáneo. La recomendación que sea simultáneo, porque así va a tener la asesoría correcta de un equipo que va a querer que él obtenga los beneficios que merece, no solamente por la vía migratoria, sino también por la vía laboral, porque claro que es muy bueno ya tener un estatus, pero recordemos también que una compensación laboral se la merece. Así que definitivamente siempre voy a recomendar la asesoría completa. Y creo lo más importante, ¿verdad? Porque cuando nosotros venimos de otros países, de países que en muchas ocasiones estos derechos laborales no existen, entonces de repente venimos con otro chip y creemos que al ser inmigrantes en este país tampoco tenemos derechos. Y una de las cosas maravillosas de este país, ¿verdad?, es que así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Así que, abogadas, muchas gracias a ambas por toda esta información que nos acaban de dar. Hay mucha información que todavía se nos queda, abogada, así es que seguramente vamos a tenerla acá nuevamente. Esperamos que pueda acompañarnos nuevamente porque aún hay mucha información, aún hay mucha tela, ¿verdad?, que cortar, y hay mucha información que le interesa a nuestra audiencia. Recuerden seguirnos en nuestras redes, activar las notificaciones, dejar sus comentarios, y recuerden que este episodio sale los días martes y también los días jueves tenemos en vivo para abordar y analizar todas las noticias de inmigración, todo lo que está sucediendo para que tengamos a la mano. Recuerden nuestro eslogan: infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Los esperamos. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.